profesional que la van a complementar en cualquier... ¿Qué viene a ser recursos humanos? ¿Ya? Los recursos humanos, ojo que las letras RRHH, es decir, doble R, doble H, significa recursos humanos. Hay algunos que le ponen solo RH, ¿ya? Pero no es la correcta. La verdadera es doble R, doble H, ¿ya? Tampoco confundirla con la doble R, doble P. Eso significa relaciones públicas, ¿ya? Así es. Bien, ¿qué viene a ser los recursos humanos? Es una ciencia social. ¿Qué es una ciencia? La ciencia, ¿ya? Viene a ser todo aquello que se puede investigar. Y cuando algo se investiga, hay una comprobación. Después de haber observado, analizado, llegas a un concepto. Y quiere decir que ese concepto hay una aprobación y una comprobación, ¿ya? Entonces, si yo hablo de una ciencia social, la parte social significa que está dentro de una sociedad. Y la sociedad viene a ser todo un conjunto de comunidades de seres vivos. Y eso es lo que vemos en los recursos humanos. Todos en conjunto, ¿ya? Es una sociedad, ¿ya? Así es, con diferentes actividades, pero esa es la sociedad. Por esa razón, los recursos humanos se dice que es una ciencia social encargada de obtener, mantener y potenciar a los trabajadores. Eso es lo que se logra aquí. ¿Ves? Justamente hay algo que yo destaco de los japoneses. Los japoneses tienen una gran virtud y es que los japoneses se ayudan mutuamente. Por esa razón, ellos ponen en práctica justamente estos recursos humanos y muy buenos. Por eso, allá los jefes son muy respetados. Todos dicen y hacen lo que dice el jefe, porque de esa manera, estas personas, cuando asumen la jefatura, ya saben qué ejemplo seguir. Pues los jefes ahí son ejemplos. Por eso ellos mantienen y potencian a los trabajadores. Son grandes mentores. ¿Ya? Así es. En cambio, en nuestro país hay algo que todavía nos falta eliminar. A ver, reto para ustedes. Los peruanos tenemos dos grandes defectos. ¿Me pueden decir cuáles son esas dos? A ver, analicemos. A ver, ¿qué defectos habrán visto? Aires de superioridad, profesor. Aires de superioridad. Sí, me gusta. Puede ser. ¿Ya? Aires de superioridad. ¿Ya? Listo, lo estoy anotando. Pero no es exactamente, porque tenemos dos grandes defectos. Y esos dos son el verdadero caos y cáncer que genera todo un problema social y que lo vemos hasta en la televisión, en todos los medios de comunicación, en algunas malas empresas, hasta en nuestro vecindario. Es decir, donde tú vas, lo vas a encontrar. Así es. Los aires superiores, sí. Esos son para gente que realmente igual tienen, es parte de este defecto. Por eso para mí son dos. Y de esos nace los otros defectos más, como esta de acá, los aires de superioridad. ¿Ya? ¿La corrupción? Bien. A ver, otro. ¿La corrupción? ¿Qué dijo? Muy bien. La corrupción. Justamente esa corrupción nace por estos dos defectos y juntos. ¿Ya? A ver, algo que hayan observado. Imagínense ustedes nomás, desde que salen de su trabajo, toman su carro y luego van a su casa y viceversa. ¿Qué es lo que observan? Yo veo el comportamiento en las personas. Así es, yo veo eso. A ver, Hernández, creo que iba a decir algo.
Noelia, creo que iba a decir algo usted. Bien, o si no, Kelly, a ver, Kelly Luján. La envidia. Correcto. La envidia es la sombra, es como su brazo derecho de estos dos grandes defectos. Esa es una consecuencia. Es así. ¿Ya? Muy bien. Otra, a ver, dijo Valentina. Dígame, Valentina. La delincuencia. Ya, pero de la delincuencia justamente es parte de esa corrupción que ya mencionó, porque la corrupción no solamente está dentro de la política, la corrupción está en la sociedad, justamente hasta en los mismos profesionales cuando tienen esa corrupción es lo que llegan a los cargos ya de, como dice, del Estado y generan toda una corrupción porque solamente van a robar. Por esa razón, la corrupción, cuando tú tienes grandes conocimientos, muy buenos conocimientos, pero si no tienes ética, de nada te vale todo lo que sabes. Por eso es importante la moralidad. Dime, Alexandra. Profesor, ¿el conformismo? Sí, también es parte de este defecto, que hasta tú mismo lo practicas. Uno de ellos es ese conformismo. ¿Ya? A ver, Piscoya, Carlos, ¿qué dijo usted? La envidia, profesor. Ya, la envidia ya lo dijeron, pero sí, también es eso. A ver, Valentina, iba a decir algo. Valentina. Ay, parece que no está. Anthony. Ya dije, profesor, la delincuencia. Ya. Anthony, creo que voy a decir algo más. La falta de empatía. Empatía, sí, también es esa. Justamente los delincuentes no son empáticos. Los delincuentes no son empáticos. Y obviamente un corrupto tampoco es empático. Dime, Alexandra. La falta de comunicación. La falta de comunicación. Yo diría que a veces tú hablas o te comunicas cuando te conviene y también callas cuando te conviene. Entonces, ese es parte también de la misma corrupción. Así es, justamente la prensa hace eso. A ver, Milenka. Profesor. Milenka, creo que iba a decir algo. Sí, profesor, son incumplidos también. Claro, de hecho, cuando hay una corrupción, una envidia, y bueno, más no una corrupción, sí, es el incumplimiento. Sí, es cierto. Ya, a ver, ¿alguien más? Profesor, Sí, dime, Noelia. ¿nos limitamos a hacer las cosas? Limitación, ese es conformismo, también como ya mencioné. Bien, ¿alguien más? Participen, no importa si se equivocan, muchachos. Estamos justamente para orientar. Recuerden, ahorita estamos como en los recursos humanos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros según el concepto? Obtenemos, orientamos y mantenemos la atención del personal. Ustedes es como si fuera mi personal. ¿Se dan cuenta? Así es. Bien, yo les voy a decir, y eso es a lo largo de mi experiencia que he tenido. El peruano tiene dos grandes defectos. Uno es el egoísmo. Somos muy egoístas. Justamente, si ustedes suben a una combi, habrán visto algunas personas, ¿no? Suben e inmediatamente le dicen al chofer, ya arranque, señor. A veces el cobrador está esperando, otros que están corriendo. Hasta este pasajero también lo observa. Pero como ya se subió él, ¿qué es lo que dice? No, arranque, arranque. Ese es el egoísmo. Pensamos mucho en nosotros y solamente compartimos con nuestros seres queridos. O tal vez con gente que obviamente te lame las manos, es franelera con ellos. Nada más, pero el resto no te interesa. El egoísmo es el gen de todo lo que ha venido pasando desde nuestra historia. Basta analizar la llegada de los españoles. Los españoles pensaban solo en ellos y así nos hemos quedado nosotros también. Por esa razón, el corrupto piensa en él
Imagínate un padre que le diga a su hijo, hijo, nunca mueras pobre. Tú tienes que morir haciendo algo. Pero la mente corrupta que dice, ya, hacer algo significa delinquir, robar, no importa, o engañar a la gente y por medio de eso me hago rico. O sea, en ningún momento pienso en trabajo, esfuerzo y sobre todo una palabra mágica, producción, producir. Yo puedo trabajar, pero que mi trabajo me dé producción. Mi trabajo aquí es educarlos a ustedes, formarlos a ustedes, darles mis conocimientos. Ese es mi trabajo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy generando una producción, que esto se va a ver a futuro y ustedes lo van a ver en su actitud. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es mi producción, pero otros, o sea, una cosa es trabajar, pero otra cosa es producir. ¿Se dan cuenta? Entonces, el egoísta no quiere ni trabajar ni producir, solamente quiere ganar y ya. Esas son las típicas personas que ustedes van a ver. Hasta hay algunas personas que hacen empresa. Las empresas sí las van a tener, a veces heredándolas, a veces porque, bueno, no sé producir, hago empresa. También he visto ese tipo de personas, pero ¿saben qué sucede? Sus empresas no crecen, solo se mantienen por el egoísmo. Si tienen un personal, que el personal está más capacitado, hasta son más inteligentes que ese mismo empresario. Entonces, están ahí solamente dando el 30 o el 40% de su potencial. Como dice, usted me contrató para esto y nada más, porque sabe que no pueden confiar como persona, como profesional, en esa persona bastante egoísta. ¿Se dan cuenta? Esa es la razón por las cuales muchos profesionales quedan estancados, no porque no puedan hacer un trabajo, sino porque no confían en esas personas. ¿Se dan cuenta? Entonces su potencial está ahí, más bien está listo para lanzarlo. Tienen todas las ideas, pero como son así, no lo dicen. Ese es un verdadero problema y que está en nuestro país. Así es. Eso es lo que genera parte de esa corrupción. Como eres egoísta, eres corrupto. Y entonces también, como eres egoísta, cuando una persona es honesta, crece, produce y te das cuenta con solamente observarlo, ¿qué le genera? Envidia. Porque la envidia es como una sombra a ese triunfo de otros. Justamente eso. ¿Qué es la envidia? La envidia es la admiración que tú tienes a esa persona, pero de manera deformada. Eso lo dice Miguel Ángel Cornejo, es un gran expositor mexicano. La envidia es algo que tú admiras. ¿Cómo te das cuenta que una persona te envidia? Te tiene cólera sin que tú no le has hecho nada. ¿No han visto? Ay, me cae mal esa persona, me cae chinche. ¿Pero qué te ha hecho? No sé, pero tiene algo que me cae chinche, dice. Envidia. Si no te dice la razón, es envidia. Ay, esa persona no me cae. Yo le digo de frente. ¿Pero por qué? En primer lugar, le gusta hablar de la vida de los demás. Le gusta meterse en vida que no o sea, no le debe de importar. Si yo me meto en una vida es porque me gustaría escuchar su problema, pero esa persona tiene que nacerle para que me cuente su problema. Pero no meter, oye, ¿con quién estás? Oye, y ya está, ya te casas, por ejemplo, hay algunos, ¿no? Bueno, yo soy soltero y me preguntan, ¿ya te casaste? ¿A qué te importa si me he casado o no? Pregúntame más bien cuáles son mis últimos proyectos que he realizado. ¿Se das cuenta? Entonces, ese tipo de personas son así. ¿Se dan cuenta? Justamente eso. Envidia. Envidias. Tengan mucho cuidado. Esa es como la sombra, como les digo. Es la admiración de algo o alguien, pero de manera deformada. Así es. También por eso se genera guerras. Oye, mira el Perú, qué bonito. Tiene maravillas. Tiene una belleza natural y cultural. ¿Ve? Hay países así que nos envidian, pero hay algunos que son envidias sanas, aunque exactamente sana no existe. Por eso, como le digo, le llamo admiración. Por eso hay gente, turistas nacionales que vienen, y les digo esto, internacionales, perdón, cuando vienen a nuestro pueblo se maravillan de todo. Caramba, ustedes tienen de todo, qué tal maravilla. La gastronomía, cultura y belleza natural, caray. De verdad, Dios es peruano, te dicen así. Les digo esto porque en mis viajes he escuchado. Esa es una verdadera admiración. ¿Se dan cuenta? Así es. Y bien, ¿y cuál es la segunda y por las cuales se completa la corrupción? ¿Saben cuáles, muchachos?
El cinismo. El cinismo. ¿Cuánta gente ustedes han prestado dinero y no les han devuelto? Y todavía se molestan cuando les cobras. Hasta cuando les cobras, hasta te quieren denunciar porque el malo eres tú. ¿Les ha pasado o no? El cinismo es otro de los elementos. Entonces suma los dos, el egoísmo y el cinismo, ahí tienes al corrupto. Ahí nace ese corrupto. Por esa razón, imagínense todas las consecuencias por las cuales pasamos. Justamente ese es los dos defectos que tienen la mayoría de peruanos. Y ustedes mismos lo van a notar. Ahora, con todo lo que ya les he explicado, analicen. Analicen a sus vecinos, analicen ustedes, hasta en su propia familia. Yo tengo una tía que es así, por si acaso. Uy, ay, ay. Esa tía nosotros no le queremos ver. O sea, la mayor prueba de que no nos cae es simplemente no acercarse. No, nos alejamos. Tengo otra tía que vive más lejos, vive en provincia. Nosotros la visitamos porque es un amor de persona. Ella no tiene plata, vive sola, pero te digo, con lo poco que tiene, te trata de dar lo mejor. Eso sí es valorable, una persona. Así es. Por eso esa tía, pobrecita, ¿no? Nosotros le damos una propina, es como si fuera, pues, una pensión, ¿no? Tía, ¿cómo estás? Uy, tía, te he traído esto, esto es para ti, ¿no? Siempre le damos algo, porque ella vive sola. Cuidó muchos años a mi abuelita y vive sola. Ese es un amor. Esta tía vive sola, pero ¿saben por qué? Sus hijas, su esposo, no la soportaron, por eso vive sola, amargada, y eso es peor. ¿Y a qué se debe? Esas son las consecuencias de su actitud. El egoísmo, la envidia y sobre todo el cinismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos tres, por eso vienen estas consecuencias. ¿Por qué? No hay gente que te quiera, pues. Al contrario, te ganas la antipatía de todos. Ese es el típico peruano, muchachos. Por eso, analicemos bien esos dos elementos, egoísmo y cinismo. Ustedes súmenlo, ustedes lo van a encontrar en varias personas. Y si ustedes son así, cambien. Porque si tú no cambias esa actitud y este es el momento de hacer los cambios, igual te vas a quedar solo, no vas a tener gente que te ayude, te respalde, te apoye, porque un líder, porque eso es lo que van a estudiar ustedes y eso es lo que se forma aquí en cualquier universidad, cualquier instituto, líderes tienen que tener seguidores, pero si tú eres así, claro que vas a tener seguidores, pero simplemente van a ser tus cómplices. Cuando caes o cuando falles, ellos se alejan. En cambio, si tú eres líder y tienes seguidores, el día en que te caigas, tus seguidores te ayudan a levantarte. Así es. El día en que fracasas, ellos te tratan de ayudar. Eso es lo bueno. Esa es la diferencia. Por esa razón, muchachos, esos cambios van a ser muy importantes en su actitud. Y yo hablo en la actitud de todos ustedes. Por esa razón, ahora el momento es, si quieres cambiar, ese es el momento. Ahora que ya conoces justamente estas dos valores, o antivalores, mejor dicho, antivalores, trata de eliminarlo en tu vida. ¿Ya? Y si conoces personas así, pues trata de ayudarlos a cambiar. Solamente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hacerlos conscientes. Lo mismo que les estoy explicando a ustedes, explíquenle y esas personas van a cambiar, pero siempre y cuando tomen conciencia. Pero si no quieren cambiar, simplemente se van alejando de ellos. Porque el querer cambiar es una voluntad y la voluntad es propia. Así es, muchachos. Bien, espero que les haya servido esta información. Les va a ayudar y muchísimo. ¿Ya? Bien. Entonces, seguimos, muchachos. La ciencia social, como les digo, ¿no? Los recursos humanos es la ciencia social encargada de obtener, mantener y potenciar a los trabajadores. Ahora ya sabemos el por qué. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que ir conociendo a las personas. Ahí donde se ve claramente quién sería la persona adecuada para los puestos de trabajo. Porque eso es lo que hace un administrador. Colocar a la persona en el puesto indicado. Eso también lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Más adelante vamos a ir viendo esos elementos. ¿Ya?
Bien. Por eso, estudia también los recursos humanos que las relaciones bilaterales entre los trabajadores y las empresas. ¿Qué significa relación bilateral? Es como la pareja de enamorados. Su relación es bilateral, es decir, de a dos. ¿Ya? Pero el infiel no, pues. Hay una frase para los infieles que dicen, la cadena del amor pesa, no, la cadena del matrimonio pesa tanto que se necesita 3 para poder cargarlas. Oh, ya se imaginan, esos son para los infieles. Sin embargo, acá de la relación bilateral es como el matrimonio. Como dice, están juntos, unidos en las buenas y en las malas hasta la muerte. Parece mentira. En el trabajo es así. Desde que comienzas a trabajar, estás unido al trabajo. Por esa razón, esa unión es la relación bilateral, porque es de a dos. ¿Entre quiénes? Los trabajadores y las empresas. ¿Ya? Entonces, los recursos humanos va por ese lado. Bien, ahora ya sabemos, ¿no? En conclusión, que la ciencia estudia también el manejo de los recursos humanos, o sea, de las personas, en las cuales nosotros que vamos a dirigirlos tenemos que mantenerlos y potenciarlos a estos trabajadores. ¿Y cómo mantener esa unión? Obviamente, todo trabajador se une a la empresa por medio de un contrato, se une por medio del trabajo, se une por medio de esa actividad. Sabe que él me brinda su fuerza de trabajo y yo le doy un sueldo por ello. Esa es la unión. Bien, esa es la relación bilateral. Y ahí es donde se ven también la cantidad de del sueldo que le voy a brindar, ¿no? Así es. Bien. Ahora, muchachos, de una vez que ya tengo a todo el personal, a los recursos humanos correspondientes, ahora necesito saber administrar estos recursos humanos. Para poder administrar los recursos humanos, necesito conocer que dentro de los recursos humanos existen ciertas funciones, ¿ya? ¿Qué es una función? ¿Ya? ¿Qué es una función? Como dice la función, ¿ya? Cuando dices tu radio no funciona, ay, porque no se escucha. Mi televisor no funciona, no ves la televisión, o sea, no hay imagen, ¿no? Entonces, cuando funciona, ¿qué significa? Ah, no, que están haciendo bien su trabajo. La radio, como dice, se escucha, ¿no? Está haciendo bien su trabajo. Ah, la televisión, se ve la pantalla, se escucha, está haciendo bien su trabajo. Entonces, la función es eso, que se cumpla con el trabajo. ¿Ya? Por eso, cuando hablamos de la administración de los recursos humanos, hay que recordar estas funciones. Tenemos que tener la función mediadora. ¿Qué es esa función mediadora? Es decir, que tiene que satisfacer las necesidades de los trabajadores para obtener los objetivos de la empresa. Bien, pregunta, ¿qué es una satisfacción? ¿Alguien sabe? Es cuando, por ejemplo, uno se va a la tienda y compramos algo y realmente uno sale satisfecho de la atención que nos da el cliente. Bien, correcto. ¿Alguien más? Profesor, también puede ser. Sí, dime, Hernández, dime. También puede ser cuando uno se compra algo o quiere, por ejemplo, a estudiar y te sientes satisfecho con lo que estás haciendo. Bien. Lo que las dos con me lo que están estás logrando, ¿no? Sí, lo que me están mencionando es las consecuencias, es decir, el resultado de una acción. ¿Ya? Bien, pero les voy a definir exactamente qué es la satisfacción. La satisfacción es el grado de conformidad sobre una situación. ¿Ya? Por esa razón pueden existir 3 niveles. Como les digo, es el grado de conformidad.
el primer grado de conformidad es justamente la misma satisfacción. Son gente que quedó satisfecha. ¿Y qué es una persona satisfecha? Cuando esta persona ya quedó conforme con todo lo que le han prometido. Voy a un restaurante, bien, acá usted va a probar el mejor pollo a la brasa o la mejor comida. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a sentir satisfacción? Cuando viene el mozo, me atiende, me trae en el tiempo establecido la comida, pago y me voy. Cumplieron conmigo. Ese es el grado de satisfacción. ¿Y eso a quién se debe? Gracias a los trabajadores, pues, que cumplen con esa satisfacción al cliente. Esa es el grado de la satisfacción, o sea, el primer nivel, ¿no? La misma satisfacción. De ahí tenemos la gente, el segundo nivel, que es la gente insatisfecha, es decir, la insatisfacción. Son las personas que sienten que no cumplieron con ellos en todo lo que le han prometido. Es como si yo voy al mismo restaurante y el mozo no me atiende. Me dan la comida que es buenísima, me dan en el tiempo preciso, pero el mozo no sabe atender. Bien, ahora yo puedo ir a un restaurante muy bueno, el mozo muy buena atención, las mesas también espectaculares, con su mantel, con sus sillas, todo una elegancia, pero la comida es mala. ¿Ves? O sea, ese pero significa que el cliente está insatisfecho, pero en algo, en ese algo. Bien, el tercero es el grado de la complacencia, es decir, cuando el cliente está complacido. ¿Qué significa que el cliente quedó complacido o la persona está complacida? Cuando le dan más de lo que espera. Vuelvo al ejemplo del restaurante. Voy al restaurante, el mozo me saludó, me llevó a mi mesa, me dio la carta, pedí, esperé el tiempo necesario, me trajeron los cubiertos, la comida, la atención y quedé satisfecho. Pero lo que yo no me esperaba es que el mozo me dijera, ¿saben qué? Hoy es su cumpleaños, señor, le vamos a dar un pisco sour o le vamos a dar un pedazo de torta. ¿Ve? Entonces, eso es la parte de la, como dice, la complacencia. Te dan más de lo que tú esperas. Entonces, ya no estamos hablando de una persona satisfecha, sino complacida. Bien, ¿se dan cuenta de esos tres niveles? Entonces, la función mediadora de un recursos humanos significa que yo debo dejar satisfechos a los trabajadores según sus necesidades. Imagínate, tú eres un mozo. Vamos a imaginar, eres un mozo. ¿Qué es lo que necesitas para hacer tu trabajo? El mozo, uno, debe tener presencia. El mozo debe tener sus manteles bien limpios, atender, tiene que tener carisma. Carisma no significa ser bonito, ¿ah? Ser linda, no carismático no es eso, sino carismático es sonreír, ser atento hacia la persona. Esa es una persona carismática. ¿Se dan cuenta? No es el más guapo, ¿eh? Sí, carismático no es belleza, por si acaso. Entonces, el mozo, ¿qué necesita? Su indumentaria, necesita, como dice, su mantelito, su trapito. Esas son sus herramientas de trabajo. ¿Se dan cuenta? Esas son sus herramientas. ¿Ya? ¿Qué necesita una contadora para hacer su trabajo? Su computadora. A ver, como profesor, ¿qué necesito? Mi computadora. Y bueno, virtual, ¿no? Mi computadora necesito, obviamente. ¿Qué más necesito? Por si acaso, sí, mi celular, en el caso de que me falle la computadora, falle un sistema, falle algo, entonces está mi celular ahí, por si acaso. ¿Qué necesito? Mis programas dentro de la computadora, que es el PowerPoint para hacer los PPTs. ¿Ves? Entonces, eso es lo que hace recursos humanos. Brindarle las herramientas que necesitan los trabajadores para que ellos hagan su trabajo y también cumplan con los objetivos de la empresa. Pero si tú le dices, ahí está, hazme esto, pero él no tiene las herramientas, como decir, oye, necesito 100 pollos
para más tarde. Ah, ya, pero no le doy la olla siquiera para que lo cocine, ni el horno le haré, no te pases, pues ¿cómo le vas a exigir cuando no le das todo esa? ¿Ya? ¿Se entendió? Ya está. Entonces, esos son los elementos que nosotros debemos de tener en cuenta. Esas son las funciones. Como les digo, la función mediadora. Otro, la función asesora o de staff. ¿Qué es un staff? ¿Ya? El staff es, como dice, una oficina donde están los profesionales. Gente que dirija a otros. Entonces, ese es el staff. ¿Ya? Entonces, tenemos que saber asesorar y brindar ese staff para que se puedan, en este caso, el personal acercar a ellos. Otro, la función flexible. ¿Qué significa esto? Que se adapta a los requerimientos de la empresa y a las personas. Recuerden algo. La empresa trabaja para el cliente y por el cliente. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Mi empresa, obviamente, si quiero mantener mi empresa, necesito trabajar para mis clientes. ¿Ya? Y si quiero que mi empresa crezca, tengo que trabajar por mis clientes, ya que ellos son los que me van a recomendar. Y son, como dice, el sello de garantía, mi servicio o mis productos que le brindo a ellos. Por esa razón. Entonces, cualquier cambio que haya en la empresa o cualquier cambio que haya en el ámbito político, económico y social o en mis clientes, me tengo que adaptar. Y bajo esa adaptación tengo que capacitar a mi personal. Y mi personal tiene que adaptarse a esos cambios para que los clientes sigan y sigan viniendo. ¿Ve? Así es. Eso es. De ahí viene la función de la polivalencia. Esto es cuando se ubica en todos los departamentos. ¿Qué significa polivalencia? Todas las áreas de una empresa están interconectadas. Marketing, por ejemplo, se conecta con administración. El marketing se conecta con el departamento de ventas. Justamente a través de los vendedores yo puedo obtener múltiples informaciones que me van a ayudar a poder hacer mis conclusiones e investigaciones correspondientes. ¿Ya? Entonces, ahora bien, acá viene un concepto muy importante. ¿Qué área está conectada? Administración, recursos humanos, ventas, producción, almacenamiento, área de planeación, contabilidad, finanzas, gerencia. ¿Quién los maneja todos ellos? Recursos humanos. Por eso se llama polivalencia. ¿De dónde saco el personal para marketing? Necesito de recursos humanos. ¿Sabe qué? Necesito personal para esto. Ah, ya. Entonces, recursos humanos es un área en que es polivalente, está en todas las áreas y están conectadas ahí. Por esa razón, esos cargos son las que van a pertenecer a la empresa. ¿Me entendieron? Bien. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Por ahí. Ahí está. Cuando tú cuidas a tu personal, también ellos van a cuidar a tus clientes. Pero si no cuidas a tu personal, el personal también no va a cuidar a tus clientes. ¿Ya? Antes decían eso, ¿no? Bueno, mi personal no importa, importan mis clientes. Es la verdad. Pero si no tienes un personal que está satisfecho en tu empresa, entonces él no va a cuidar de tus clientes. ¿Se dan cuenta? Pero cuando tienes un personal bien motivado, que está satisfecho y se le nota en su actitud, viene con muchas
con mucha gracia, viene contento a trabajar, entonces, ¿qué sucede? Ellos cuidan a sus clientes. Ah, señor Manrique, venga por usted, adelante, tome asiento. Ah, señor Manrique, bien, ¿en qué le podemos ayudar? ¿No? Entonces, de esa manera. Pero cuando el trabajador no está satisfecho, ah, ¿qué tal, señor Manrique? Adelante. O sea, ¿qué le pasa, no? No está con ese optimismo. Por eso, ahí viene el problema. Bien, el proceso global de la administración de los recursos humanos. Este es el proceso de las cuales vamos a trabajar. Bien, recuerden algo y simplemente es preguntarse. Las preguntas están debajo. Un proceso, ¿qué viene a ser? A ver, ¿qué es un proceso? ¿Alguien sabe qué es un proceso? Un conjunto de acciones para lograr un resultado. Correcto. ¿Algo más? En vez de acciones sería otra palabra y más. Un proceso son los pasos a seguir para lograr algo. Esa es la palabra. Son los pasos a seguir. Son los pasos que nosotros debemos de seguir, ¿ya? Para alcanzar un objetivo. Eso es un proceso, ¿ya? Ese es un proceso, como les digo, ¿no? Esa es la forma de definirlo. Todo proceso es un conjunto, ¿no? De pasos. Bien. ¿Bañarse será un proceso? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Sí. Sí. Sí, exactamente. Sí, profesor. Es una rutina. Bueno, es una rutina del día a día. Claro, bañarse es de todos los días. Si no, yo me refiero a la acción de bañarte en ese momento. ¿Será un proceso o no? Sí, efectivamente, sigue siendo un proceso. Profesor, es un proceso. Es igual como bañarse, después comer, dormir, eso, ¿no? Claro, eso en conjunto es una rutina, exactamente. Ya. A ver, les cuento una anécdota. Un día, mi jefa, resulta que iba a hacer una entrevista a unos chicos que habían llegado. Y me dice, Gambini, no voy a estar más tarde, tengo que salir y todavía voy al banco antes que cierren. Y los chicos van a venir a las 3, me dice. Entonces me dice, Gambini, yo confío en ti, yo sé que eres de marketing, pero también tienes experiencia, entonces, porque sabía que yo no era de administración en ese momento. Entonces, califícalos, me dice. Y ya sabes cómo quiero a mi personal, o sea, quiere un personal creativo, bueno. Ya le digo, está bien, ya confío en ti, entonces, así. Vinieron mis otros colaboradores, los entrevistaron y todo. Y después fui yo. Ahora, ¿qué hago? Entonces, solamente como sabía qué es lo que el personal que yo necesitaba, me acerqué a ellos y le dije, bien chicos, bienvenidos pues a la empresa Champion Credit, de la empresa Bien. Solamente quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál? Me dijeron. ¿Cómo se bañan? Y así les apuntaron. Tú dime, ¿cómo te bañas? Ay, señor, qué ridículo esa pregunta. Ah, carambas. El otro, ¿cómo te bañas? Bueno, pues me echo agua y de ahí, ¿no? Me jabono y listo, ¿no? A una chica, ¿cómo te bañas? Ay, señor, o sea, me estaba viendo como un mañoso. A veces puede pasar, ¿eh? Solamente responde, ¿cómo te bañas? Bueno, pues no, normal, entro a la ducha y ya está. Correcto. Así, hubo respuestas de esa manera. Solamente una persona me respondió. Fue un chico. Y me dice,
Bueno, señor, lo que yo hago es me voy a mi cuarto, me quito la ropa, me pongo mi bata, saco mi champú, mi jabón y mi toalla. Me pongo mis chanclas. Después me voy a la ducha, al baño. Cierro la puerta, me quito la bata, me entro a la ducha, abro la ducha y me comienzo a mojar. De una vez que estoy mojadito, me echo mi champú, me paso con el jabón por todo el cuerpo, me comienzo a frotar mi cuerpo y luego cierro la ducha. De una vez que estoy enjuagándome todo un ratito, vuelvo a abrir la ducha para enjuagarme bien bañadito y después cierro la ducha. Después agarro mi toalla, me seco bien sequecito, me pongo mi bata, mis chaplas y me voy a mi cuarto. Ya cuando estoy ahí, me quito mi bata, me pongo mi pijama y listo para dormir hasta el día siguiente bien relajado. ¿A cuál de todos creen que yo lo contraté? Obviamente al chico que tuvo más detalles en poder comentarte todo el proceso exactamente, ¿no? Ya, te hago la siguiente pregunta. ¿Por qué? Porque siguió todos los pasos. Porque es ordenado, siguió todos los pasos. Aparte de eso. Siguió todo el procedimiento que usted solicitó, más que todo. Ya. Cuando pidió cómo se baña. ¿Qué más? Algo muy importante, bueno, algo que todavía no están observando. Bueno. Bien minucioso, profesor. ¿Cómo dijo usted? Minucioso. Correcto, correcto. Esa es la palabrita. La palabra minucioso, ¿qué es una persona minuciosa? Me cuida los detalles. Esa es el típica persona que yo necesito. Bañarse es un proceso. Entonces, cuando yo les dije cómo se bañan, los demás eran muy superficial. Algunos lo vieron, ay, no, ¿cómo es eso? Pero este muchacho no. Observó paso por paso y fue muy detallista en cada paso que él estaba mencionando. Y obviamente se nota ahí que es una persona que cuida esos detalles bien minuciosos. Entonces, ese es el personal que yo necesito, porque en mi staff, en ese momento, yo necesitaba un personal que cuide, que me atienda al cliente y que sea muy cuidadoso en cada detalle, en los documentos, en la forma de tratar al cliente, en la forma de atenderlo, estar pendiente de las fechas, estar en claro la bitácora que está haciendo. Entonces, tiene que tener mucho tino por ese lado, observar esos detalles que sean bastante finos. Este muchacho, bien, te quedas. Así es. Al día siguiente viene pues mi jefa, ¿no? Y Gambini, ¿qué tal te fue ayer? Bien. De verdad, de todos, me quedo con él. Y encima, creo que tiene experiencia en cobranza. Y ese es el personal que yo necesito en estos momentos. Confío en ti, me dice. Muchachos, no me equivoqué. Ese muchacho me cobraba más que todos los otros que ya tenían meses y meses en la empresa. Todos los demás cobraban entre 5,000, 6,000 a mis clientes. Él me hacía 15,000. De 10,000, 15,000 hasta 20,000. Llegó en Navidad. Uf. Todos estábamos arriba, porque cuando él ganaba, ganábamos bonos todos. Pucha, los chicos estábamos todos contentos con él. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasó? Acá ya viene la mala administración. Como digo, yo también era un empleado más. El muchacho recibió una propuesta de otra empresa, porque este muchacho me hablaba inglés. Carambas, entonces a mis clientes los atendía y muy bien, porque eran del extranjero. ¿Qué sucede? Me dice Gambini, ¿sabes qué? Gracias por todo este tiempo que me han estado ayudando y de verdad me gusta trabajar acá, pero me vino una propuesta mejor, me dice, pues. Mucha, le digo, ya, pues le digo, voy a hablar con mi jefe a ver si la convencemos, le digo, ¿no? Entonces, a ver si te aumentan, ¿no? Le digo. Hablé con él y me dice, uy, sí, no me gustaría perderlo, este muchacho, me dice, pues, ¿no? Que de verdad nos hace muy buenas cobranzas, trabaja muy bien, sí, pues, le digo. Entonces ya, habló con los gerentes, que eran sus tíos de ella, y ¿sabe lo que le respondían? Bueno, pues si se va, ya conseguiremos otro. Puedes encontrar otro personal, pero calidad no vas a encontrar. Entonces ya mi jefa me dijo, Gambini, no quieren, me dice, pues, ¿no?
no quieren romper el chanchito, me dice, oye, pero a lo que él nos trae de comisiones, a lo que él sabe hacer su trabajo, vale la pena invertir un poquito más. Oye, le digo, pues. Ya, entonces habló al otro jefe, que era el papá, ¿no? El dueño, ya prácticamente. Él también le responde, bueno, si se va, ¿qué vamos a hacer? Pues ya conseguiremos otro. Error. Error. Lastimosamente, esperamos hasta el fin de mes y el muchacho se retiró. De ahí las ventas bajaron. Hasta los mismos jefes se quejaron. Ay, como antes teníamos más ventas, ahora tenemos pocas, porque no hay mucho. Uf, y nos echa la culpa a nosotros. No hay un sistema de cobranza como él lo había impuesto, como él lo había hecho, y ahí le dejamos a que haga libre su trabajo y ahí estaban los resultados, en todo el dinero que ingresaba a la empresa. Se fue él y volvimos a lo mismo. ¿Por qué no lo mantuvieron? Es que ahí me di cuenta que los jefes que como dice, eran los dueños, no eran administradores, eran abogados. Se dan cuenta, es por esa razón. Mi jefa directa, la administradora, era administradora, o sea, administración de empresas. Y sabíamos qué podíamos hacer, porque tú veías, simplemente era un análisis de financiamiento, inversión y conversión. Nada más, eso era todo. Entonces, eso es lo que podía haber hecho con él. Esa era la idea, y lastimosamente no funciona. Mi jefa también, mis jefas otras, ay, estaba que renegaba ahí, ¿no? Pero bueno, listo, ni modo. A mí también, bueno, tuviste buen ojo, ojalá tengas la próxima. Sí, pero calidad no voy a encontrar, así como lo que encontré en él, no lo voy a encontrar. Le digo, pues. Bueno, ya ojalá se repita, ¿no? Ya hicimos otras entrevistas, pero el mismo jefe, no, que yo voy a hacer la entrevista. Ay, ya hágalo usted. Donde manda capitán, no gobierna marinero. Y así lo hizo. Por esa razón, muchachos, como les digo, a veces una pregunta que puede parecer ridícula te suele dar un montón de información, un montón de detalles. Eso es lo más importante. Así es, muchachos. ¿Ya? Por eso. Bien. Por eso, vamos a esto. Es el proceso global de la administración de los recursos humanos. ¿Qué tenemos que hacer? Provisión. ¿Qué significa provisión? Pregúntate, ¿quién irá a trabajar a la organización? ¿Quién irá? Para eso yo necesito mi personal. ¿Dónde encuentro mi personal? Investigando el mercado, haciendo el reclutamiento, selecciono, contrato y hago una inducción. ¿Qué es la inducción? Es como dice una especie de introducción para que mi personal, como dice, entre a trabajar a la empresa, ¿no? Así es. Es como ustedes de repente han tenido sus clases de inducción, o sea, les explica, les enseña qué es lo que deben hacer para que ustedes puedan pertenecer a la institución, ¿no? Entonces, es una forma de inyectarles a que ustedes ingresen aquí. Bien, después viene la aplicación. Pregúntate, acá tiene que responder, ¿qué harán las personas en la organización? Por esa razón necesitamos esto, un programa de integración, cómo integrar al personal nuevo, cómo diseñamos los cargos, evaluamos el desempeño y también el plan de carreras. También vamos a ver el área de mantenimiento. Acá la pregunta es, ¿cómo mantenemos a las personas trabajando en la organización? Obviamente, aquí juega un papel muy importante, la remuneración, es decir, el sistema de pago. Ahora, aparte de ese pago, ¿qué beneficios va a tener la persona? Entre ellas está la planilla. Y en la planilla están sus beneficios sociales, como dice el seguro, la AFP o ONP, ¿no? Entonces, esos beneficios sociales tienen que ir. Otro, la higiene y seguridad. Tiene que tener un ambiente limpio y la seguridad también. ¿Sí o no? Y otro, las relaciones sindicales. ¿Qué son las relaciones sindicales? Esas relaciones sindicales significa que debes tener una buena relación con los sindicatos. Los sindicatos protegen al trabajador, entonces necesito una muy buena relación con ellos. Bien, otro, el desarrollo. Pregunta, ¿cómo preparar y desarrollar a las personas en la organización? Obviamente, capacitación. Nosotros como profesores tenemos capacitación. Hace poco hemos tenido una. ¿Para qué? Justamente para enseñar a los alumnos. Después, el desarrollo dentro de la organización. Una cosa es que la empresa se mantenga y crezca. La empresa puede crecer
pero muchas veces no se va a desarrollar. Yo trabajé en una empresa así, no se desarrollaba. Ahí yo me di cuenta, ¿no? El cáncer no era el personal ni los clientes, el cáncer era el mismo gerente. El mismo gerente. Ese era el problema. Ya más adelante, con otros temas, les voy a ir explicando. Así es. A veces de las malas experiencias también se aprende. Por eso ahí me di cuenta que la empresa, o sea, crecía o la empresa, como dice, se podía mantener en el mercado, sí, pero no se desarrollaba. Ese era el problema. Bien. De ahí viene por último este proceso, el seguimiento. ¿Cómo saber quiénes son y qué hacen las personas? Por eso necesito yo aquí algo muy importante, un sistema de control. Hacer los controles. Después, hacer una auditoría del personal. ¿Qué es una auditoría? La auditoría es como una supervisión de todo lo que vienes desarrollando. Y luego viene el sistema de información permanente. ¿Cómo es ese sistema de información? Para que se pueda alimentar a la gerencia y ellos hagan su control correspondiente. Entonces, así. Por esa razón. Entonces, así es como nosotros sabemos quiénes son y qué es lo que hacen estas personas. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos por el primer paso. Obtención, alimentación o provisión, ¿no? Corresponde a ese departamento de recursos humanos, porque ahí captamos a las personas que posiblemente van a integrar en la empresa. Esta función van a ser reclutando, seleccionando al personal y contratándolos. Cuando los contratas, justamente tú tienes que ver el plazo fijo. Pueden ser por meses, 3 meses, 6 meses, plazo indefinido. El personal puede entrar, pero de ahí hasta que rompa su contrato, pueden pasar varios años, ¿no? Eso es indefinido. Otro es por obra o faena. Ese es como cobra, por ejemplo, un albañil. ¿Cuánto me cobras por esto? Ah, ya, bueno, este es un contrato, ya, por contrato te sale 2.000, 3.000 soles. Ya, listo, maestro, ya, trata de acabar rápido porque contrato. Pero a veces es jornal. ¿Qué dice? Ah, ya, me pagas 50 soles diario y yo te voy avanzando esto. Ah, ya, pues entonces, y a propósito, trabajan lento porque saben que tienen algo seguro. ¿Se dan cuenta? Y de ahí viene la inducción, esa es la adaptación, sociabilización a la persona, a la empresa, el cargo y la cultura organizacional, es decir, la forma en cómo yo voy a capacitar a ese personal. Bien, otra es la aplicación. Como ya les dije, es la forma en cómo vamos a aplicar. ¿Ya? Aquí tiene que ver mucho la productividad. ¿Cómo me tiene que producir este personal? Para eso lo estoy contratando, ¿no es cierto? Es como en la misma selección, ¿no? Ahora que va a jugar el jueves, ¿no? Cada jugador tiene su propia función. Yo no voy a poner a Gallese de delantero, ni voy a poner a la Padula al arco, porque cada uno tiene su función y produce en su área. ¿Se dan cuenta? Así es. Por esa razón, de acuerdo a los partidos, es decir, de acuerdo al objetivo, yo hago mis movimientos. Eso es lo que hace Gareca como estratega, él es el gerente, entonces él sabe cómo manejar a sus jugadores para generar el sistema de juego. ¿Ve? Por esa razón, esa es la aplicación. Entonces, aquí necesitamos analizar y describir los cargos, es decir, las tareas y obligaciones. Evaluar el desempeño. Evaluamos también el rendimiento del personal. Hay a veces que un personal me puede hacer el trabajo de 2 personas a la vez. Por ejemplo, yo admiro mucho a la secretaria del ministro de Economía. Parece mentira, la secretaria trabaja más. La secretaria, ¿qué hace? 1, tiene que saber sí o sí economía. Tiene que saber 3 a 4 idiomas. Tiene que saber contabilidad y finanzas. Manejar todos los programas de Excel. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? En muchas ocasiones tiene que saber taquigrafía. ¡Wow! Entonces, imagínense, en vez de tener 3, 4 secretarias, lo puedo tener en una sola persona. Ese es evaluar el rendimiento. ¿Ve? Bien, el otro es el plan de carrera. ¿Qué caminos vamos a tomar o la empresa va a tomar para desarrollar al personal, ¿no?
Bien, ahí está el mantenimiento. Mantenemos y fidelizamos a nuestro personal. ¿Cómo se logra esto? Con sueldos y salarios. ¿Cuál es la diferencia entre el sueldo y el salario? ¿Alguien sabe? El sueldo es Sí, a ver. un monto fijo Ya, y el salario es... ya. Correcto. Sí, así es lo que menciona su compañera. También se puede notar, mayormente los sueldos son mensuales. Los salarios se da cada semana. Por ejemplo, los mozos, los que trabajan en un restaurante, la mayoría cobra semanalmente. Ese es su salario. Los albañiles también todos a la semana están cobrando. Entonces, ese es su salario. Pero, por ejemplo, los profesionales cobramos sueldo, ese es al mes. ¿Ya? Esa es la diferencia. Bien, de ahí vamos a ver algunos beneficios sociales, que son las compensaciones, como ya les dije. Otra, la higiene, la seguridad y la salud, obviamente. De ahí vienen las relaciones con los sindicatos, cómo nos llevamos con ellos. ¿Ya? Bien, el desarrollo. Aquí vamos a potenciar y optimizar a las personas que están fidelizadas a nosotros. Aquí vamos a tener la capacitación laboral. Por ejemplo, tenemos a la formación de los profesionales. Aquí es donde vamos a especializar a la persona. Y vamos a hacer el desarrollo organizacional. Chicos, esto se aplica también para los delincuentes. Profesor, ¿cómo es eso? Aunque no lo crean, se aplica. Y miren, los grandes, como dice, delincuentes, los más avesados, aplican muy bien estos recursos humanos. Esta parte del desarrollo en administración, nosotros le llamamos coaching. Se escribe así, coaching. Coaching. Y no hay nada mejor que para desarrollar a una persona que entrenándolos y de una manera bien aplicada. ¿Ustedes han visto la película Karate Kid? ¿Ya? Yo sé que todos la han visto. El maestro, cómo le enseña al alumno, y el alumno hace. Y muchas veces piensa de que lo tiene como obrero. Y al final no es así. En esa actividad, él está entrenando Kung Fu, karate, ¿no? En este caso. Por esa razón, lo mismo sucede aquí. Los delincuentes caen en la cárcel, pero ahí están los delincuentes más avesados, los estafadores, extorsionadores, los, como dice, pues, los secuestradores, y los, como dicen, los que han sido, pues, raterillos que robaban carteritas o celulares, ahí se van capacitando. Se van capacitando por medio de ellos. La cárcel es la mejor universidad para ellos. Y se van formando. Entonces, cuando ellos salen de la cárcel y también dirigidos por estos delincuentes mayores, por eso utilizan su red, es decir, por medio del celular, se conoce como las bandas organizadas, pues es lo que se ve en la televisión. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos desarrollan, porque los grandes, como dice delincuentes avesados que están en la cárcel, desde ahí los dirigen. Ese es el desarrollo organizacional. ¿Se dan cuenta? Esa es, ¿ves? Se aplica hasta en la delincuencia. En una empresa pasa lo mismo. Por ejemplo, nosotros, bueno, en nuestro caso, como profesores y administradores, tenemos que desarrollarnos, pues, obviamente, ¿no? En nuestro campo. Así es. Bien, seguimiento y control. Ahí evaluamos, adecuamos las políticas y procedimientos para corregir las desviaciones de los sistemas anteriores. ¿Ya? Eso hacemos. Tiene que saber corregirse, no castigar, sino corregir. Después hay que ver los sistemas de control, las auditorías de personal, los sistemas de información también permanente. Bien, de ahí viene esto. Los recursos humanos, ¿ya? El proceso de los recursos humanos según Chavenato. Bien, aquí viene la admisión de las personas.
reclutas de manera interna, es decir, ya de tu personal que están trabajando para ti, de ahí los puedes sacar dentro de la organización. A veces dices, oye, ¿ya has estudiado, te has capacitado? Sí, señor, porque a veces pasa. Yo sé que alguno de ustedes está trabajando ya, la mayoría. Entonces, están trabajando en una empresa, en una fábrica, y cuando vas capacitándote, como este caso de los estudios de administración, de repente por ahí necesitan un administrador para un área, entonces tú ya estás dentro. Solamente necesitas, como dice, entrar por medio de ese título a esa área. Bien, otro es el reclutamiento externo. Ahí sí yo pongo un aviso en internet y luego ellos vienen a presentarse. Son personas que van a postular a la empresa. Son personas que son referidas. O también vamos a ver las ferias de empleos. O también se le conoce como los headhunters, ¿no? Así es. De ahí viene la selección por medio de entrevistas y las pruebas. Ahí están los conocimientos y las formas proyectivas, ¿no? La aplicación de personas. Esta aplicación de personas se da por medio del diseño de la organización, diseño de cargo, análisis y distribución del cargo, así como la orientación y la evaluación del desempeño. Como les dije, ¿no? Esa es la forma de poderlo aplicar en las personas. Porque ahí en ese punto explicamos lo que somos como empresa, ¿ya? Lo que somos como empresa para que la persona pueda conocer en el fondo, ¿ya? ¿Cómo les explico? Lo que es exactamente la misma empresa. ¿Ya? Así es. ¿Ya? Por ejemplo, cuando entré a Paul Müller, igualito. Me pasaron la entrevista, en primer lugar, tenía que pasar una clase modelo. ¿Ya? Esa clase modelo es como hacer mi clase, la que estoy haciendo ahorita, pero en delante de unos profesores, ellos me evalúan. Entonces ellos ven, o sea, analizan, me describen y después evalúan mi desenvolvimiento, ¿no? Mi desempeño. Y en razón a ello ya recién viene mi contrato. Así es, ¿eh? Bien, cuando hacen la compensación de personas, aquí hay que ver la HCM. Ay, profesor, ¿qué significa eso? Está en inglés. Significa Human Capital Management. ¿Qué significa? Administración del capital humano. En ese punto, ya, lo que nosotros hacemos es cómo nosotros vamos a compensar a estas personas. Por eso necesita la caja de ahorro, la remuneración, la operación, ¿ya? Y los diversos certificados médicos, etcétera, ¿no? Así es. En esos desarrollos de personas hay que ver los planes, cómo nosotros capacitamos con un adiestramiento, a veces cursos, también vamos a ver el correo corporativo, también vamos a ver, ¿no? el intranet. A veces en esos correos corporativos hay que ver la información sobre la organización. Por eso ahí vamos a ver los fideicomisos, como también los eventos deportivos o culturales, ¿ya? O como también las noticias, ¿no? De la empresa. Así es. Por esa razón, muchachos, todas esas cosas, parece mentira, son detalles que nosotros tenemos que ver aquí. ¿Ya? Bien. Esto es lo que hace un Balance Scorecard. ¿Qué significa esto? Es un sistema de gerencia enfocado en lo estratégico y sirve para reorientar el sistema. ¿Ya? Bien. Bien. Sí, con eso se concluye.